Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, ¿cómo están, dantescos? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos en este programa, en esta nueva aventura que estamos teniendo en esta divina comedia? ¿Todo bien por ahí, Alejandro? ¿Qué contás? Sin saber si pertenezco o no pertenezco, ¿de qué va hoy la cosa? Bueno. Mirá, el programa pasado no, porque el programa pasado estuvimos con Marcelo, pero en el anterior, que hablamos de la herida profunda, habíamos dicho al final del programa que íbamos a hacer una especie de continuación de ese programa y que hoy vamos a hablar de cómo hacer para pertenecer sin perder la identidad. Entonces va por ahí hoy eso que estábamos debiendo porque ya lo habíamos dicho a los dantescos que íbamos a charlar de este tema. Perder la identidad, una tensión que todos vivimos, aunque no siempre la confesemos. Si perteneces mucho, te diluís. Si te afirmás demasiado, te quedas solo. Si somos honestos, todos conocemos a alguien, o a veces cuando nos miramos en el espejo, que dejamos de decir lo que pensamos para no incomodar, para no quedar afuera, para no perder ese lugar donde sentimos que somos parte. ¿Va por ahí, Ale? Sí, tal cual, va por ahí. Y si no escucharon el programa de la herida profunda, no escuchen este, vayan a escuchar aquel programa y después sí escuchen este. Escuchen este programa. Bueno, pero voy a contarles algo que me pasó, para entender un poco la profundidad de nuestro cerebro. Resulta que estuve unos días en Brasil, concretamente en Gramado y bueno, también en Canela, por supuesto, que son dos ciudades que comparten actividades. Resulta que hay una actividad que se llama Sky Glass, que quizás muchos las conozcan y para los que no la conocen les cuento un poquito de qué va. Es una plataforma que está a 360 metros del piso y que tiene la particularidad de que el piso a esa altura es de vidrio, es transparente. O sea, uno está en la plataforma, pero cuando uno está ahí parado, abajo ve todo lo que hay a esos 360 metros de distancia. Hasta aquí todo bien. Fenómeno, ¿no? Estaba la actividad, yo convencida de que iba a ser algo sencillo, de que obviamente las personas, hay una estructura, las personas tienen esa experiencia y que, o sea, no, me imaginé que no iba a ser mucho más que eso. Fantástico. Llego a la actividad, empiezo a caminar y ahí empieza una lucha sin cuartel entre mi lóbulo frontal y cientos de miles de años de evolución que le dicen a toda mi biología que las alturas son peligrosas. Hice la travesía, pasé por la aventura, la viví, pero fue un rato muy incómodo. Tanto es así que la estructura tiene vidrio, pero tiene determinadas partes que son de metal, o sea que está el metal y arriba está el vidrio, o sea que quedan como cuadrados de vidrio. Siempre caminé por arriba del metal para que mi mente no conflictuara tanto. Pero lo interesante de esto es ver cómo el cerebro funciona desde el romanticismo de la cosa antes de estar ahí pensando, ay, qué pavada, es un vidrio, voy a estar arriba del vidrio no se va a caer y yo tampoco. Pero claro, cuando uno está ahí, la evolución, las células y toda esa información que está codificada en la parte primitiva del cerebro, me metía en un escándalo que yo decía, qué incómoda que estoy acá, qué horrible, me tengo que ir, pero yo sé que no me va a pasar nada, pero tengo que salir de acá corriendo. Así de fuerte es cuando nosotros remamos, como quien dice, que lo hemos explicado ya en varios programas, en dulce de leche, cuando el lóbulo frontal dice y razona determinada cosa, pero toda nuestra biología va en el lado contrario. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Volviendo a la cuestión entre el pertenecer y la libertad.
que esa es una tensión que no es una tensión novedosa, es una de las grandes tensiones de la historia humana. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos 2 alternativas, 2 extremos. O me pierdo en la tribu, lo cual hace que mi individualidad, mi libertad directamente ni se vea, o me quedo aislada en mi individualidad. Esto es lo nuevo en realidad para el cerebro, esto es lo novedoso, ver que yo puedo ser diferente y que soy, que necesito expresarme, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es algo incómodo, y es que el ser humano necesita pertenecer más de lo que necesita tener razón o la libertad, llamémosle así. Y esto ya lo hemos explicado muchas veces desde la mirada de Bert Hellinger. Bert Hellinger dice, la pertenencia es el orden más básico del alma. Volviendo a la analogía de lo que les estaba contando, el miedo a las alturas es algo que está antes, mucho antes de las explicaciones de por qué yo podía estar ahí en el Sky Glass paseándome muy tranquila, lo cual no sucedió porque, por supuesto, el miedo a las alturas es algo primitivo, es algo que está codificado en mis células y es algo que es una información que además me va a salvar la vida. Entonces, ¿qué significa esto además? Significa que un niño prefiere perder su autenticidad antes que perder el amor del sistema al que pertenece. Y eso, en verdad, no cambia en la adultez. Pero para eso, también voy a hacer un paréntesis y voy a dar una explicación que ya di en otro tiempo, en otro programa, en los primeros, cuando hablamos del inconsciente, pero siempre decimos el público se renueva y a veces está bueno también refrescar algunos conceptos. Cuando el mamífero humano nace, cuando cada uno de nosotros nació, necesitamos de el reconocimiento de, en este caso, mi papá, mi mamá, mi familia, mi clan, mi sistema, para poder vivir. ¿Por qué? Porque el mamífero humano no habla, no se traslada, no se alimenta sin asistencia. Ninguna de esas cosas las podemos hacer cuando nosotros nacemos. Es decir, necesitamos del reconocimiento de alguien que nos diga, tú perteneces a mi sistema, tú perteneces a mi manada, por lo tanto vas a vivir porque yo te voy a cuidar. Entonces, ya cuando partimos de esto que es tan básico, para el inconsciente, la pertenencia es un tema de vida o muerte. No es un tema trivial ni un tema menor. La pertenencia arranca desde antes de nacer. Necesito que el sistema me reconozca, que es lo mismo que decir necesito pertenecer a un sistema que me cuide, que se haga cargo de mí hasta que yo lo pueda hacer por mis propios medios. Es por eso que muchas veces opinamos o pensamos lo que dice el resto, ¿no? Para no quedar afuera. Exactamente, porque necesitamos pertenecer. Vamos a poner un ejemplo concreto de esto. En una familia donde nadie habla de las emociones, el que es sensible va a tener que aprender a callar, porque si no, no va a pertenecer. Entonces, en un grupo político fuerte, el matiz se vuelve traición. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, el que tiene el matiz se autosilencia, ¿para qué? Lo mismo, para pertenecer. Entonces, otro ejemplo, en una comunidad espiritual, dudar puede sentirse como traicionar a la fe, traicionar a las enseñanzas, en definitiva, traicionar la pertenencia que nos han enseñado en el clan, porque claramente la pertenencia exige un precio. Entonces, hay un punto en el cual esta pertenencia se vuelve un sofoco, se vuelve una presión. Y acá es cuando aparece el tribalismo, cuando el grupo no tolera el que es diferente. Es o sos esto con esta estructura, es como decir,
o entras en este molde o te vas. Como una exigencia de uniformidad. Para ser, no sé, de Peñarol hay que vestirse de determinados colores, punto, no se admite otra cosa, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, podríamos decir que el colectivo no individuado devora al individuo. Entonces, por un lado, la tribu nos da calor, pero también nos va a quitar el oxígeno. Hay siempre, viste que Alejandro, que a mí siempre me gusta poner ejemplos de películas, porque es como nos sirven de guía para entender determinadas cosas. Entonces vamos a hablar de una película que la mayoría de nosotros hemos visto. Quizás los más jóvenes no, porque es una película que ya tiene un montón de años, pero fue una película que fue muy interesante y como muy inspiradora y como en su momento bastante conocida, ¿no? Trillada, digámoslo así, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿te acordás de esa película, Alejandro? La vi cuando era muy chico, pero algo me acuerdo. Pero te acordás un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta película? En esta película hay un colegio, Welton, que representa a la tribu. Pero es un colegio que tiene mucha tradición, todos varones, mucha cuestión de honor, muchísima disciplina. Es un colegio de excelencia, no todo el mundo puede acceder a él, etcétera, ¿no? Entonces, todos los alumnos son como que pertenecen a este colegio, ¿no? Pero bueno, para pertenecer a este colegio hay que pagar el precio. Entonces, hay un personaje entre todos los chicos de la trama que participan de esta historia, que tiene un profesor muy peculiar, que en su momento estuvo representado por Robin Williams. Pero hay un personaje de estos muchachos que se llama Neil que quiere actuar, que quiere ser el mismo. Pero claro, en un lugar de disciplina, de machotes, de la excelencia, del honor y de la tribu, hacer teatro era una cosa que estaba fuera de lugar. Entonces empieza a haber una gran presión por parte de su padre, por parte de la institución, que la institución es la tribu ampliada, porque está su familia que tiene esta presión, y la institución que es esta tribu, ¿no? Que no tolera esta diferencia, no tolera esta forma de expresarse. Entonces, en la dinámica tribal que aparece en esta tribu en particular, la tribu define el éxito, pero no de esa manera, ¿no? Define lo que es correcto. Y la tribu no escucha la singularidad, escucha lo que hay que hacer, pero que todos tenemos que hacer de la misma manera para pertenecer a esta tribu del honor, de no sé qué. ¿Te vas acordando un poco de la película? Sí, sí. El colegio es normas claras, expectativas, donde está la familia, el éxito, la disciplina. Es un lugar definido, límites claros. En un lugar duro, ¿no? De machotes y de ta, ta, ta. Entonces, cuando Neil intenta afirmarse, esta tribu y este sistema empieza a aplastarlo. Entonces empieza a no darle lugar. Entonces aquí vemos como el miedo a la expulsión, la incapacidad de sostener esta diferencia, termina en una tragedia. Él se termina suicidando, pero para los que no vieron la película les hice un poco de spoiler y bueno, pero es un ejemplo perfecto de cómo la pertenencia rígida puede asfixiar la identidad, hasta ese punto, ¿no? En esta película está altamente dramatizado eso de ser diferente y de no poder pertenecer. Y aparte, algo que ya hemos dicho en algún episodio, es que el castigo más extremo que hacían en la costumbre tribal era expulsarlo de la tribu, ¿no? Porque lo expulsás del grupo y, y eso era lo peor que te podía pasar, porque solo no podías sobrevivir, no tenías comida, protección, abrigo, no hay identidad, no tenés una segunda oportunidad. Sí, tal cual. A mí, ¿sabes qué? Me da la sensación de a quienes les pasa esto en algún punto, son las personas que se van del país.
Pero cuando vos vivís en un país, tenés determinada identidad, bueno, yo soy de Uruguay, yo tenemos estas costumbres, tomamos mate, nos gusta el fútbol, ta. Cuando vos te vas a otra cultura y empezás a vivir en esa cultura, te empieza a pasar de que no sos de acá, pero tampoco sos de allá. Claro, Pero pasa algo curioso, cuando las personas vuelven a Uruguay, es tremendo porque vuelven no siendo de allá, pero se dan cuenta de que ahora que pasó el tiempo, les pasó otra cultura, les pasó en muchos casos la vida en otro país y en otra cultura, tampoco pueden ser de acá. Entonces son personas que muchas veces en el fondo sienten que se quedan sin tribu. Es muy común que pase, o por lo menos son es en donde yo lo he podido detectar que es realmente lo que se sienten, que no son de acá, ya no son de acá porque se fueron, pero tampoco son de allá porque no lo son. Entonces, ni una cosa ni la otra. tal cual. Y de acá los ven como de afuera, ¿no? ¿Y qué pasa si uno se anima a empezar a pensar distinto? Y bueno, acá aparece el miedo más primitivo, que es obviamente el miedo a la expulsión, que a nivel biológico equivale a la muerte. Esto tiene que ver, no es consciente, por supuesto, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que todos podemos pensar distinto. Pero hay un punto en el cual, esto hace la diferencia. Este miedo a la expulsión, que es inconsciente, hace la diferencia, porque, bueno, como decíamos, como explicábamos en el caso de cuando nosotros nacemos, necesitamos pertenecer para sobrevivir. Y por eso, por esa razón tan intrínseca, por eso que está guardado en nuestras células de manera tan fuerte, tantas personas callan su verdad porque, realmente no hay cabida, no hay es mucho más importante pertenecer que estar libre. Entonces, la modernidad nos dijo, que eso es lo que vimos en otro capítulo, que necesitamos encontrarnos, necesitamos saber quiénes somos, necesitamos ser nosotros mismos y además no depender de nadie. Y ahí aparece lo que describe Byung-Chul Han, que es este filósofo contemporáneo coreano, que el individuo aislado, autoexigido, que debe construirse solo, es un individuo que va a terminar cansado, ¿no? Entonces, la libertad sin vínculos se transforma en soledad, ansiedad y fragilidad identitaria. Pero volviendo a nuestros asuntos de las películas, hay una película que esto lo muestra de manera muy cruda, una película que está en Netflix, que se llama Aventura en Alaska, creo que todavía está, Into the Wild. ¿La viste esa película, Alejandro? No te pregunté. Ni, ni idea. Aventura en Alaska, no la viste. No, Creo ni que sigue idea. estando en Netflix, yo la vi hace un par de años, creo. Y esta película está basada en hechos reales, o sea que esta película perfectamente nos está mostrando algo que pasó. Y este es probablemente el ejemplo más puro de libertad sin vínculos. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos a un joven que se llama Christopher McCandless. Y él decide, mira lo que decide, ¿eh? Decide abandonar su familia, sus estudios, sus posesiones, su nombre incluso, porque él quiere ser absolutamente libre. Es decir, él va a romper con el sistema, rompe con el dinero, con las expectativas sociales, rompe con todo. Se va a Alaska a vivir solo en la naturaleza. Hasta acá todo bien. Entonces, ¿cuál es el núcleo del conflicto? Al principio parece una libertad heroica, ¿no? Bueno, él hace este movimiento, ¿no? Hay una autenticidad que es radical, hay una total búsqueda de la verdad y hay un rechazo al materialismo. De hecho, hay una escena en la película en la que él quema los pocos dólares que le quedan, los prende fuego, así, a ese nivel, ¿eh? Pero progresivamente comienza a surgir algo que es bastante más profundo, que es la soledad. En varios momentos él conoce personas que quieren vincularse con él, que quieren acercarse y él siempre se va, porque el vínculo implica límite. Entonces, hay una frase clave en la película. Él, cerca del final, él escribe esta frase que dice: "La felicidad solo es real cuando es compartida". Esa es la frase final.
Y ahí se revela el error de fondo que él tiene en esta cuestión de la libertad absoluta, ¿no? Él confunde la libertad con la desvinculación absoluta, con la desvinculación total. Entonces, ¿qué podemos decir? Desde la mirada filosófica, desde Jean-Paul Sartre, que la libertad es radical, pero el ser humano también es un ser en relación. ¿Qué significa esto? Que no hay forma, no hay forma. Antes de la libertad necesitamos del otro. Y bueno, ¿qué podemos decir desde la mirada de Han? Que la modernidad empuja al individuo a construirse solo como si uno mismo fuese un proyecto personal. Y Christopher lleva eso al extremo. Y bueno, ya lo dijimos, pero si lo miramos desde la perspectiva de Hellinger, podemos decir que intenta cortar el vínculo con su sistema para ser libre. Pero nadie puede existir fuera del sistema. Esto nos lo tenemos que grabar. Nadie puede existir fuera del sistema. La desvinculación no es libertad. Pero bueno, para entender un poco mejor este caso, yo estuve investigando quién fue Christopher McCandless. Entonces, ¿qué había antes de su vida, no? Entonces él era un joven brillante y fue graduado con honores en 1990. Después de terminar la universidad, donó sus ahorros a la caridad, bueno, abandonó su auto, quemó el dinero en efectivo, que esto lo muestra la película, y cortó contacto con su familia. Adoptó el nombre de Alexander Supertramp. Durante 2 años viajó por Estados Unidos viviendo de manera itinerante. 1992 llegó a Alaska con la intención de vivir solo en la naturaleza. 4 meses después fue encontrado muerto en un autobús abandonado, el famoso Magic Bus. Cuando eso sucedió, él tenía 24 años, nada más y nada menos. ¿Cómo murió? Bueno, murió por inanición, tenía una desnutrición severa, pero el factor determinante fue el aislamiento y la imposibilidad de conseguir alimento suficiente. Bueno, lo más conmovedor es que entre sus últimos escritos, como dije antes, esto está documentado además, fue eso, ¿no? Que la felicidad es real solo cuando estamos acompañados. O sea que vivió todo eso, solo pudo subsistir 4 meses para darse cuenta de que no podemos estar solos. Nosotros pertenecemos a un sistema, a una manada y en última instancia a los vínculos, ¿no? Y esto no es una invención cinematográfica. Esto es algo que pasó. ¿Y por qué impacta tanto esta historia? Porque no hay una exageración en la película. La película va mostrando esto que le pasa a un joven real, ¿no? Y es un conflicto real de la sociedad actual, ¿no? Hay un deseo profundo de autenticidad, un rechazo al materialismo familiar, una búsqueda espiritual intensa y una necesidad radical de libertad. Esto es lo que a él le pasa y esto es lo que le pasa a muchas personas. Y al mismo tiempo, obviamente, hay heridas familiares no resueltas, hay dificultad para poder vincularse, hay idealización romántica del aislamiento, la misma idealización romántica que yo tenía cuando me fui al Sky Glass. Esa es una idealización romántica. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte dentro de nosotros que opera en la realidad, nos guste o no, lo aceptemos o no lo aceptemos. Es como decir, esto opera en nuestra forma de funcionar. Entonces, una libertad sin raíces, sin pertenencia, bueno, 4 meses duró. Es tremendo. Entonces, ningún extremo está bien, ni tan, ni muy, ni fusionarse, ni aislarse. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, justamente la clave está en madurar la pertenencia. Entonces, como dijimos, Hellinger dice, primero pertenezco, luego me diferencio. Entonces, un niño no va a poder diferenciarse sin una base. Un adulto sí. Entonces, diría Young, individuación no es aislamiento, es pertenecer de manera consciente.
Y Claudio Naranjo diría, la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, es no estar dominado por el miedo. Está todo muy bien, Ale, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo se haría eso? Primero, diferencia sin agresión. Entonces, yo no necesito atacar al grupo para afirmarme. Yo necesito decir, está bueno lo que dice el grupo, pero quiero experimentar esto, o voy por este camino, o está bien que todos coman carne, pero bueno, yo voy a experimentar ser vegetariana. Entonces, pertenezco, pero no ataco al que come carne. ¿Se entiende el ejemplo? Clarito, clarito. Bien. Pertenencia elegida, no solo heredada o automática. Es decir, esto es lo que yo elijo en el caso de que quiera comer carne. A mí también me gusta la carne y está bien. Para mí he probado otras cosas y me gusta seguir así. Entonces es una pertenencia elegida. Soy consciente de que esto es parte de la pertenencia de mi clan, pero a su vez también lo elijo. Capacidad de diálogo. Entonces, escuchar sin sentir amenaza, entender que el otro puede tener una mirada diferente, entender que el otro es un universo. Mm, Lo que no me es familiar o con lo que no estoy de acuerdo, tengo que dejarlo ser sin sentirme amenazada por el que piensa o ve la realidad de manera diferente. Bueno, identidad flexible. Entonces yo soy más que una etiqueta. Puedo flexibilizarme, es decir, puedo amar a mi familia y no repetir sus patrones. Entender que yo pertenezco, pero en mi realidad prefiero caminar de manera un poquito diferente. Puedo militar en una causa sin deshumanizar al otro. Tengo que poder entender que el otro también tiene sus razones. Puedo pertenecer a una comunidad espiritual y pensar críticamente, decir, bueno, no sé, pertenezco al judaísmo, pero por ahí hay cosas que no están tan buenas, por ejemplo. Entonces, la clave está en tolerar cierta incomodidad. ¿Cuál es la mayor incomodidad? Es que no todo el mundo va a pensar que yo soy buena, maravillosa y espectacular. No todo el mundo me va a aprobar. Y eso está bien, porque es la vida misma. Entonces, la libertad siempre implica cierto grado de soledad. Bergelinger dice que crecer es un camino en solitario, y es verdad. ¿Por qué? Porque uno termina aplicando lo que va aprendiendo, de lo que se va haciendo consciente, y muchas veces para los demás no es así, y está bien. Entonces hay caminos que uno tiene que caminar con cierto grado de soledad, sin dejar de pertenecer, no aislándose, entendiendo que hay caminos que se hacen en solitario, pero sigo teniendo un lugar de pertenencia, sigo siendo parte del sistema. Entonces, la mejor manera de entender esto es imaginar un árbol. Nos imaginamos un árbol, las raíces representan la pertenencia, las ramas van a representar la libertad. Entonces, sin raíces, el árbol cae, y sin ramas, el árbol no crece. Entonces, las dos partes son necesarias. Así que bueno, y espero que haya quedado claro, ¿no? Madurar significa sostener las dos, las raíces y las ramas. La vida trata de tener raíces profundas y ramas abiertas. Y bueno, si algo de este programa te tocó, capaz que hay que revisar algunas cositas, ¿no? Todos necesitamos siempre ir revisándonos, porque para esto hacemos este programa. Entonces, ¿dónde estoy perteneciendo por miedo? Necesito también preguntarme dónde me estoy aislando por orgullo o dónde puedo integrar ambas fuerzas. Porque la libertad sin amor es soledad y la pertenencia sin conciencia es una presión. Y necesitamos el camino del medio. El camino humano es aprender a bailar entre la pertenencia y la libertad. Así que bueno, queridos dantescos, una vez más los invitamos a observarse, a seguir creciendo y bueno, y a caminar la vida
entendiendo un poquito más y haciéndonos la realidad un poquito más fácil. Un abrazo grande para todos. Recuerden compartir, darle like y eso nos va a permitir, si Dios quiere, llegar a más personas. Nos estamos escuchando. Chau, chau. Chao, gente. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.